Hola, buenas noches. Vamos a hablar en el tema de funciones de producción y sus aplicaciones y las elecciones de la tecnología. Dentro de la empresa podemos definir que ella está combinada en la producción entre tierra, recursos naturales, mano de obra, tecnología y capacidad empresarial. Podemos decir y definir que dentro de la empresa ella está estructurada en corto plazo y largo plazo en sistemas de producción. El corto plazo se define a los factores de producción fijos y el largo plazo se define al factor de producción variable. Podemos definir que entonces la función de producción se determina que Q es igual a F, L por K, donde Q es la producción, L el trabajo y K el capital. Dentro de eso se identifica que se define que esta variable o esta fórmula es el producto marginal del trabajo y el producto marginal del capital. Dentro del producto total podemos decir que es la cantidad de total de producción que se obtiene en unidades físicas, el producto medio que es la producción dividida por el total de unidades del factor, por ejemplo, 200 zapatillas por trabajador, y el producto marginal que es el factor en la producción adicional que se obtiene con una unidad más de ese factor, manteniéndose constante en las dos estrategias. Dentro de las funciones de producción y sus aplicaciones podemos decir que la reducción es la eficiencia en aumentar los factores de producción y enseña a que a medida que se añaden recursos para incrementar la producción suelen obtenerse en rendimientos crecientes, es decir, que van aumentando hasta cierto punto. El momento central se supone entonces en un mínimo de curva de costo marginal. Dentro de la ley de rendimientos decrecientes podemos decir que se añade una unidad de factor variable, que son trabajo, a un factor fijo. En este caso sería tierra o capital. A partir de cada punto adicional aporta menos producción. Esto se enfoca tanto a corto plazo y a largo plazo. ¿Cómo lo identifica la gráfica? Dentro de los costos de producción podemos decir que se puede hablar de costo total, costo medio y costo marginal, también de costos fijos variables y de costo unitario, tanto fijo como variable. Para costear un producto se tendrá en cuenta pues idénticas variables. ¿Cómo lo identifica? Pues la gráfica en costo de producción. Entonces, ¿qué nos dice la gráfica? Que la función de producción se expresa la suma de costos fijos y los costos variables, como también en su curvatura de rendimientos marginales decrecientes y la suma de las dos primeras. Dentro de las etapas y zonas de producción, ¿qué podemos decir? Que son las variables de producto total, producto medio y producto marginal. El producto total pues es la cantidad de producción que se obtiene en unidades físicas. El producto medio que es igual a la producción total dividida por el total de unidades del factor. Y el producto marginal de un factor es el producto adicional que se obtiene mediante la unidad de ese factor. Como para que nos quede un poco más claro, ¿qué podemos decir? Que en la zona 1 termina en el punto en el cual el producto medio es máximo. La zona 2 termina cuando el producto total es máximo y la zona 3 comienza cuando el producto total ha alcanzado un máximo de nivel 2. Podemos decir entonces que el producto total es la cantidad que normalmente produce un equipo de producción en condiciones normales. El producto medio pues es la cantidad dividida entre la cantidad de trabajadores del equipo, cuántas personas van a hacer esa actividad de producción. El producto marginal, que es el superávit, que son las unidades producidas en determinado momento, que supera el número de unidades en condiciones normales. Acá encontramos entonces qué es el costo medio, qué es el costo marginal. Recordemos que el costo marginal es la variación del producto total. Se puede explicar utilizando el patrón del costo total. Se modifica según la ley de rendimientos decreciente, ya sea crisis mínima. Y la curva de costo marginal corresponde al punto de rendimiento decreciente. El costo marginal en sí mismo pues es la pendiente de la tangente en la relación de la curva. ¿Cómo lo identifica la gráfica? Entonces, dentro de las etapas de producción está la etapa número 1. ¿Qué dice esas etapas? Dice que en la etapa 1 aumenta el producto medio y el producto marginal a medida que aumenta el uso del insumo. Etapa 1 aumenta
de acuerdo al producto marginal y aumenta en el mismo insumo. En la etapa 2 disminuye el producto medio y el producto marginal, siendo ambos positivos. ¿Qué pasa con la etapa 3? Dice, si se incorporan trabajadores de la misma hectárea, llegará al punto en que los trabajadores se estorbarán tanto entre sí que la producción total disminuye. Entonces, siguiendo con la etapa 3, podemos decir que en la etapa 3 el producto medio es decreciente y el producto marginal es negativo. En ese orden de ideas se sigue incorporando trabajadores a la misma hectárea, que llegará al punto en que los trabajadores se estorbarán entre sí, que la producción total disminuye. Dentro del rendimiento de escala, dice que podemos decir que a medida que aumenta en la misma proporción el uso de los recursos, el producto aumenta en la misma proporción. Entonces, si hay recursos para determinada labor, pues obviamente van aumentando los dos indicadores, tanto el stock de capital como la cantidad de mano de obra. Entonces, en la gráfica se ve pues capital en unidades y L, que sería la mano de obra. Dentro de la tecnología podemos decir que dentro de la función de producción permite convertir los recursos, inputs o factores productivos en productos OPS deseados por la empresa. Dentro de este proceso tecnológico y técnico se define como nuevas mejoras para realizar los recursos escasos de manera más productiva. Entonces, un ejemplo es la productividad del trabajo, el cual puede aumentar si mejora la tecnología. Entonces, recordemos que el input son los recursos, que es el trabajo y el capital, el proceso productivo, haciendo pues en este caso, en este orden de ideas, una panadería, y ya el out sería el producto final. La isocuanta, dice que en economía una isocuanta representa la cantidad de producción, que es el resultado de diferentes combinaciones de distintos factores y depende del modo en que se utilice. Se suma el trabajo y el capital, son compatibles para producir determinado bien independientemente de las proporciones que ambos se utilicen. Entonces acá habla que una curva isocuanta es una representación gráfica que muestra las infinitas combinaciones de dos factores en los que se puede obtener la misma cantidad de producto. Dentro de esa curva, ¿qué podemos decir de las isocuantas? Que son convexas al origen. El mapa de isocuantas es denso, aunque solo trazaremos una o dos isocuantas en el mapa de coordenadas y el espacio constituye un universo posible de isocuantas. Tiene pendiente negativa, tiene cardinal de producción y las curvas más altas se refieren a un nivel más alto de producción. Entonces aquí pues colocamos un ejemplo de isocuantas y isocostos, donde dice que en una fábrica de calzado se utilizan factores productivos y maquinaria y mano de obra. En la siguiente tabla se representan tres combinaciones posibles con las cuales es posible fabricar 300 pares de zapatos al mes. Entonces, como punto A, hay que identificarla técnicamente eficiente, cuál de ellas es ineficiente. Y en el B, conocido el costo de cada empleado, que es 1.600 pesos mensuales, y un alquiler de cada máquina que cuesta 1.200 por mes. ¿Cuál sería la combinación económica eficiente? Entonces, damos por solución a las isocuantas. Nos dan a la alternativa 1, 2 y 3, donde nos da la maquinaria, que nos dan de 3 a 5, la mano de obra y la cantidad de los factores. Entonces lo que hacemos es sumar la mano de obra y sumar la maquinaria para saber la cantidad de factores que vamos obteniendo. Dentro de los isocostos, ¿qué miramos? Miramos la cantidad, los costos unitarios, los costos parciales, tanto de las máquinas como de la mano de obra. Y por último, identificamos el costo total, que sería el costo total de la mano de obra, lo multiplicamos por el costo unitario y nos da un punto de referencia. Trabajo, costo unitario y punto de referencia. Lo que hacemos es dividir el costo total dividido en el costo unitario para que nos dé el punto de referencia. Y así lo muestra la gráfica isocostos y isocuantas, donde se determinan las máquinas, el trabajo de producción, cuánto se hizo en cada una de las referencias,
cómo se identifica la curva y el proceso a seguir. Entonces, dentro del mapa isocuantas, dos o más curvas isocuantas registradas en un mismo diagrama dan origen a un mapa de isocuantas. Entonces, si una empresa desea estudiar distintos niveles de producción, debe entonces trazar un mapa de posibilidades con varias isocuantas. Las isocuantas brindan importante información a la empresa para poder responder a la variación de precios en el mercado. Entonces, eso es lo que nos identifica la curva de isocuantas, donde pues al final de esta curva se puede identificar las variaciones que tienen en los precios. Entonces, en el isocosto podemos decir que es la línea o curva de isocosto que nos permite conocer todas las combinaciones posibles del capital y el trabajo que pueden ser adquiridos en un determinado costo. Si dividimos el costo por unidad de capital, obtenemos el máximo de capital que se puede adquirir en costo total. Si dividimos el costo total entre el precio por unidad de trabajo, obtenemos el máximo trabajo que se puede adquirir en costo total. La recta isocosto que nos identifica. Se puede utilizar el productor dado sus precios y su capital y su trabajo, tanto en producción como en precios, para el desarrollo del proceso productivo, asumiendo un mismo costo, de modo que se satisfacen las siguientes ecuaciones. Cada uno de los puntos que conforman la recta isocosto se refleja en un mismo nivel de costo incurrido. Y se identifica la remuneración relativa a los factores. Gráficamente se corresponde con la pendiente de la recta isocosto. Dentro de la tasa marginal de sustitución, pues decimos que es la cantidad de bienes y servicios que un individuo está dispuesto a cambiar por el consumo de otro bien. Es decir, ¿qué otro producto yo lo puedo sustituir? Entonces, supongamos, las papas las puedo sustituir por un determinado producto, puede ser por la yuca. Esos son tasa marginal de sustitución, algo que yo como consumidor o productor voy a sustituir por algo que no tenemos. Entonces, un ejemplo de tasa marginal sustituyente está muy claro. Dice que un consumidor debe elegir entre hamburguesas y perros calientes. Para determinar la tasa marginal de sustitución, se le pregunta al consumidor qué combinaciones de hamburguesas y perros calientes se proporcionan el mismo nivel de satisfacción, qué le gusta, cómo lo desea, o cuál le parece más rica entre la hamburguesa y el perro. Cuando se grafican estas combinaciones, las pendientes de la línea resultantes son negativas, porque puede identificar varios factores negativos o factores positivos dentro de la tasa marginal sustituyente. Esto quiere decir que el consumidor afronta una tasa de sustitución marginal decreciente. Mientras se tengan más hamburguesas en relación con perros calientes, el consumidor estará dispuesto a ceder menos perros calientes por más hamburguesas. Entonces, ahí el ejemplo está muy claro, donde se identifica cada una pues, de las variables. Sin embargo, pues en el punto B, que es el punto pues, de la mitad, el consumidor para sustituir otras 4 unidades de perros calientes necesitará 40 de 25, que es igual a 15 unidades extras de hamburguesas, siendo en esta etapas de menor proporción. Se supone que cualquiera de las tres combinaciones en el gráfico tienen el mismo nivel de... Entonces, dentro de las conclusiones que podemos identificar el estudio y el análisis de los temas a conocer que la información tecnológica de cada empresa se toman decisiones bastantes argumentativas para producir o conocer la información del mercado, tanto en precio como en producto. Así la empresa pues, puede tomar decisiones positivas y producir más y tener mayor rentabilidad dentro del factor económico y siendo más objetivos con la mano de obra. Espero que les haya quedado un poquito claro las funciones de producción y sus aplicaciones y las elecciones. Gracias.